¿Quieres un teléfono de gama alta sin que tengas que pagar una fortuna por él? Pues este que tengo acá, el Z50S Pro de Nubia, es para ti. Un teléfono con un vistoso módulo de cámaras trasera que recuerda las cámaras profesionales de antaño. Y es que si de algo está sobrado este Z50S Pro es de sus capacidades fotográficas y de video. Y cuando te diga el precio, pensarás que estoy bromeando. No te muevas de ahí ni un segundo, que esto se va a poner buenísimo. Soy Gunter, esto es Gtech MX y comenzamos ya. Nubia no es una marca tan nueva, es una filial de ZTE, se fundó en 2012 y desde 2015 se hizo independiente. Sigue formando parte del conglomerado de ZTE. En esta parte del mundo es relativamente nueva, sobre todo en México, que tiene poco tiempo que ha entrado al mercado mexicano con un modelo más básico que este, le sigue este y ahora el día 6 van a lanzar uno más pro todavía que este. Digamos que Nubia viene siendo como la marca premium de ZTE enfocada al mundo de la fotografía y video. Y que han incluido en la cajita que desde que la ves sabe que lo de adentro va a estar bueno. Por supuesto, el teléfono, esta preciosidad de teléfono, manuales de toda la vida que no te lo vas a terminar leyendo, una funda muy elegante para el teléfono de plástico duro y con estos bordes en dorado que resaltan el look del teléfono. Al ser de plástico, la funda es un imán para las huellas digitales, pero te protege el teléfono si es lo que quieres. Otra cosa que han incluido es cajita de carga de 80 vatios y el precio, para no tenerlos en ascuas, se los digo de una vez. Esto vale 10.350 pesos mexicanos en Mercado Libre, unos 560 dólares aproximadamente, la versión de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Un gama alta a este precio parece increíble. Después de que veas todo lo que trae este telefonito te vas a dar cuenta que ya no es necesario pagar tanto dinero por un gama alta. Si por algo destaca el Nubia Z50S Pro es por su diseño, que está inspirado en las cámaras profesionales de toda la vida y este diseño te saca un wow. Cuando entiendes la inspiración, este modulote de cámaras traseras tan grande cobra sentido y le da al teléfono una identidad única. ¿A ustedes qué opinan? A mí se me hace realmente hermoso. Está lleno de detalles, por ejemplo, los bordes son totalmente rectos. Cuando sostienes el teléfono así, se parece aún más a este tipo de cámaras. Este botón que está acá, que es un botón programable físico, cuando lo abres va linkeado directamente a la cámara. Significa que cuando lo abras vas a tener la cámara lista para la acción. Es un detalle, este botón lo puedes programar y lo puedes linkear a lo que tú quieras. ¿Qué echaría de menos que tuviese un shooter acá para que la inspiración fuera totalmente una cámara profesional? Integra dos potentes altavoces estéreo aquí en la parte de arriba y en la parte de abajo con sonido DTS X Ultra. Es un sonido súper claro, potente, lo oyes tal cual lo grabó el artista. Esa es la intención con estos altavoces, que tengas una experiencia totalmente inmersiva con un sonido bien potente mientras juegas, ves película o lo que se te hinche con este teléfono. Y vamos a hacer una pequeña prueba para que escuchen cómo se oye de potente y de bien. Bueno, espero que lo hayan podido escuchar tal cual lo digo aquí, que se oye muy clarito. De la pantalla, ¿qué les digo? Una pantalla totalmente inmersiva, 6.78 pulgadas, 1.5K Super Retina de resolución 2800 x 1600 píxeles y 452 ppi, con unos bordes súper contenidos que la hacen más inmersiva aún y es una delicia a los ojos. Es una pantalla de altísima calidad con 1.07 millones de colores, DCI P3 al 100%, tiene un filtro Q9 avanzado para la luz para protegerte la vista y además una tasa de refresco de 120 Hz para que todo fluya como tiene que fluir. Tiene un ancho de pulso de 2160 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que aún con poca luz verás los colores precisos, los colores tal cual deberías verlo. En fin, señores, que esto es una pantalla de un gama alta en toda la extensión de la palabra. En cuanto a software, corre Android 13 con la capa de personalización ZTE MyOS. Esta capa de personalización tan ligera, elegante, con un diseño minimalista, combinada con el hardware tan potente y la tasa de refresco de 120 Hz y los 12 GB de RAM, pues hacen que la experiencia de usuario sea la óptima en este teléfono de Nubia. Vamos a las cámaras, que son siempre el deal breaker ya a la hora de elegir un smartphone. ¿O no, amigos? La cámara frontal es de 16 megapíxeles y es donde más queda de ver este teléfono de Nubia. En algún lugar tenía que fallar. No es tanto por los megapíxeles, sino por la calidad de las fotos y del video. Solamente graba video a 1080p sin estabilización, algo que ya es casi un must
porque normalmente nos solemos grabar para hacer contenido o para las redes sociales con la cámara frontal. Tiene seguimiento, tiene HDR. Yo les voy a poner fotos de día y de noche y además una muestra de video para que ustedes me digan qué tal se ve esta cámara frontal. Este es un test de vlogging con la cámara frontal, que es de 16 megapíxeles y solamente graba a 1080p. A ver qué tal lo ven. Aquí pueden apreciar la calidad del video, la calidad de la estabilización de la imagen y los micros internos que trae este telefonito de Nubia. ¿Qué tal les parece a mí? Y vamos a las cámaras traseras, que es donde los de Nubia rompen el molde en este Nubia 50S Pro. Trae un triple sensor de cámaras traseras con una interfaz que mide los sensores en milímetros. Aquí vamos a hablar de milímetros ya, no de 1x, 2x o 3x. El sensor principal es de 50 megapíxeles, del 35 milímetros, apertura de 1.59, trae estabilización óptica y además un sensor bastante grande, como pueden ver ahí, a ver si lo alcanzan a ver, de 1:1.49. En condiciones de poca luz va a ser un excelente trabajo y lo van a ver. El otro sensor de 50 megapíxeles, gran angular, este puede hacer enfoque macro, es decir, que puedes grabar video y fotos en macro que salen bastante bien, señores. Este sensor trae enfoque automático y apertura de 2.0. El tercer sensor es un teleobjetivo de 80 milímetros con enfoque automático, apertura 2.0 y estabilización óptica para que todo te quede fluidito. Te puedo hablar maravilla de estos lentes, pero lo mejor es que ustedes vean un test de fotografía de día y de noche, un poco de macro, para que juzguen por ustedes mismos y vean los resultados. Only thing I got left are a couple of voicemails, and that big ass mirror that you got me for my room. Was gonna throw it out too, but then the wall would be empty. When I look at it sometimes I see you, but I'm making dinner for one, drinking whiskey for fun on the weekends. Kiss the boy that kisses way better than you. Don't think it's gonna go anywhere, but I'm getting back in my body. After 2 years of giving it to you. Some days I wish we were good, but I'ma go on my life, you go on with your life, and I hope that our lives don't cross paths. It's better off like that. Yeah, I'ma go on my life, you go on with your life, and I hope the past stays in the past. It's better off like that. Cause if I'm being honest, when I go to the grocery store I worry that I'ma turn that corner, run right into you. It would take me all the way back, rewind the good I'm feeling, back to the start of getting over you. Some days I wish we were good. En cuanto a video, vas a poder grabar video a 720, 1080, 4K y hasta 8K, señores. Según la resolución que uses, vas a poder grabar a 30, 60 o 120 FPS y vas a poder grabar con un lente u otro. Es decir, no con todas las resoluciones aplica. Lo mejor es que ustedes vean los resultados en video de día, de noche y video estabilizado para que ustedes vean los resultados y saquen sus propias conclusiones. Luego de estabilización con video 4K, caminando normal. Test de estabilización, caminando normal.
Estabilización, segundo test de estabilización. Cámara en mano, caminando normal. A ver qué tal se ve. En cuanto a potencia, aquí sí se la bañaron. Snapdragon 8 generación 2, UFS 4.0 y DDRX 5X, que es lo mejor que hay en el mercado. En benchmark sintético está por encima de la 16 Bionic. Me ha dejado gratamente sorprendido porque todo lo que le pongas, juegos, videos, grabar a 4K, a 8K, ni se siente. Nunca te deja colgado este telefonito que vale 10.300 pesos mexicanos, unos 560 dólares. Lo que sí está claro que con este procesador vas a poder jugar, hacer multitarea, correr, grabar video a 4K, 8K sin que se lo sienta. Si además añades los 12 GB de RAM y la tasa de refresco de 120 Hz, la experiencia de usuario está al siguiente nivel. En cuanto a seguridad, han incluido el sensor de huella en la pantalla, que es bastante rápido. Puedes incluso escoger la animación que vas a usar cuando se lo desbloquee, que casi no la ves honestamente. Han incluido también desbloqueo facial de toda la vida y también el desbloqueo por los patrones de siempre. En cuanto a seguridad, aquí no tienes un pero. En batería está bastante bien, integra una batería de 5100 mAh que con la eficiencia del software y el procesador hacen que te rindan para todo el día. Si eres de los que quiere usarlo para jugar, para sacarle partido al super procesador que trae, pues no te preocupes que con este cargador vas a pasar de 0 a 50% en 15 minutos y al 100% en 30-35 minutos. Podrás también cargarlo mientras juega, tiene tecnología para protegerte mientras juega, que lo uses sin problema. Tanta potencia genera calor y una cosa que me ha dejado sorprendido es la manera en la que han optimizado el manejo de calor en este Nubia Z50S Pro. Han incluido un algoritmo inteligente para el control de la temperatura y que el equipo se mantenga siempre frío. El dispositivo tiene 42 milímetros cuadrados de gran BC para un mejor control de la temperatura y 38% de dispersión térmica multidimensional. Esto quiere decir, señores, que va a estar frío todo el tiempo. Hice test con esta cámara térmica para ver qué tal funcionaba. Ni se sintió el calor. Menos de 35 grados todo el tiempo y a veces menos de 30, lo cual es altamente eficiente para tener un procesador tan potente, el Snapdragon 8 generación 2. No es un teléfono gamer per se, de hecho está hecho más para fotografía, pero con el Snapdragon 8 generación 2, 12 GB de RAM, almacenamiento 256 y hasta 1 TB. Puedes jugar y almacenar lo que tú quieras en él, que no vas a tener problema. Desde el juego más tonto hasta el juego más demandante, y aquí vas a tener fluidez todo el tiempo. 120 Hz de tasa de refresco, señores, es un telefonazo que lo vas a poder usar para gaming sin ningún problema. Y lo mejor, pagando un precio súper contenido. Si eres un jugador más demandante, han añadido ciertas características que le dan un realce al modo juego multitouch de 720 Hz de tasa de muestreo, instantánea a 1000 Hz de tasa, zona de eSport, motor vibrante en el eje X y además la ventana de juego de ZTE, que ya todo el mundo la conoce, Lean Shield. Así que si eres un jugador bastante demandante, con este telefonito vas a poder jugar sin ningún problema. En resumen, señores, que este Nubia Z50S Pro tiene todo lo que esperas de un teléfono de gama alta y a un precio súper contenido. Tiene potencia, un diseño que enamora, súper bien cuidado y con materiales de primera. Totalmente premium, un módulo de cámaras traseras bien potente. El único pero es la cámara frontal, que ya sabemos que no graba a más de 1080p y que no tiene estabilización, pero bueno, en algo tenían que recortar. La pantalla de lujo tiene un montón de detalles que te van a encantar, que sí te los recomiendo ampliamente. Sin temor a equivocarme, creo que es uno de los gama alta que más te da por tu dinero. ¿O tú qué opinas? ¿Cuál otro estaría a la altura de este Nubia Z50S Pro? Y esto ha sido todo, amigo. Espero que les haya resultado de utilidad el video a detalle de este Nubia Z50S Pro. Si así fue, no olvides dejar tu like, comentar para cualquier duda que tengas, compartir para que YouTube recomiende más este video y más gente lo vea. Y si no te has suscrito, me encantaría que lo hicieras para tenerte aquí cada semana que subo video. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.